La vía de la transformación. Lección 11. Ahora comenzamos. Y efectivamente, una vez más, saludos para vosotros, queridos y santos amigos. Como siempre, venimos de nuevo para morar con vosotros en esta hora. Y no desde un lugar que esté apartado de donde estáis, sino desde ese lugar en el que la filiación está unida como una sola. ¿Y dónde puede ser eso? Sino en la mente de Dios. ¿Y quién es Dios sino amor? Por lo tanto, en cada momento, cuando cualquier mente entrega su identificación con sus ilusiones, cuando entrega su identificación con sus propios pensamientos, con sus propias necesidades, con sus propios deseos percibidos, y descansa, entrando en el silencio perfecto, descansa en la voz que habla en nombre del amor y aprende a preguntar solamente esto a esa voz. ¿Qué quieres que haga en este momento? Y la voz del amor comienza a informar, es decir, con el prefijo in subrayado para denotar que estamos usando esta palabra como queriendo decir formar desde adentro, y esto es una explicación que añadimos para subrayar este hecho de que la palabra está subrayada, y es como un uso, por así decir, poco corriente, a lo mejor, de la palabra. Así que seguimos. La voz del amor comienza a informar cada vez más las decisiones, los procesos de pensamiento, la visión, la revelación, y en vuestro mundo la acción o el comportamiento que será expresado mediante la combinación o la fusión temporal de la energía para dar la ilusión de un cuerpo. Por lo tanto, efectivamente, queridos amigos, venimos desde ese lugar que es la voz del amor. Y si cualquier mente puede realmente descansar en ese sitio, esto solo puede ser así porque ese lugar necesariamente está dentro de ella. Es la profundidad del alma. Esa profundidad no es un individuo, es universal, es eterna, está siempre presente. No conoce fronteras, no sabe de tiempo, es simplemente amor. Así pues, moramos en ese lugar y hablamos desde ese lugar. Y si tuvieras a bien admitirlo, entonces en cualquier momento, cuando se da cualquier expresión a través de este mecanismo que ahora llamáis radiocasete, las cintas, los discos, o bien a través de ese otro mecanismo llamado en vuestro mundo canalización, si vosotros en vuestra mente os veis conmovidos entonces por la profundidad o por la verdad de lo que está siendo expresado, es sólo porque en ese momento habéis elegido abrir vuestro propio acceso interno a la voz del amor.
Y lo que se desencadena, lo que es activado, lo que es recordado, es esa parte de vosotros que es amor en sí mismo, esa parte del yo, del ser, la profundidad del alma, que es para siempre una unidad con Dios. El gran truco de la evolución, si me permitís usar ahora un término así, es el de acrecentar el discernimiento del alma, de modo que descanse en esa profundidad de silencio y no obstante que para hacer eso no necesite retirarse o apartarse de las expresiones de la creación. Es decir, que ya no necesite juzgar más al cuerpo, que ya no necesite juzgar más a ese mundo que veis en torno al cuerpo, que ya no necesite luchar más para ascender hasta ciertas alturas espirituales en las que desapareciera todo. Y lo que sucede, más bien por el contrario, es que el alma, en su madurez, por así decirlo, ha ascendido a la unión con la voz que habla por Dios, en el nombre de Dios. Es decir, ha ascendido a la profundidad de su yo, con mayúsculas, de su ser. Ha aprendido a estabilizarse a sí misma en ese silencio interno. Y mediante el tiempo ha experimentado ese proceso de transformación, por el que incluso la mente consciente ya no está pensando más por sí misma, sino que es informada desde la profundidad del ser verdadero, la profundidad del alma, la voz del amor, Dios mismo, Cristo mismo. Queridos amigos, la vía de la transformación implica, pues, la decisión deliberada de permitir la traducción de la percepción, de modo que se vuelva de una sola mente, de un solo acorde con la mente de Dios. Es informada desde esa profundidad de silencio y de amor que ve el cuerpo, que ve el mundo, que ve cada momento, solamente como aquello que alberga el valor que el Espíritu Santo ha colocado sobre ello. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Sino aquella parte de vuestra propia mentalidad recta, que sabe que sólo el amor es real. Y no obstante, cuando cualquier mente descansa realmente en ese silencio, sabe que ya no puede extraer conclusiones sobre lo que el amor haría, lo que el amor expresaría a través de ella, sobre cómo el amor emplearía las herramientas o los dones concretos de cualquier yo aparentemente individual, para poder desencadenar, para poder impulsar, para poder elevar, para poder impactar sobre cualquier otro aspecto de la filiación y llevarle hacia el deseo de su propio despertar. Ahora bien, si prestáis mucha atención a lo que se acaba de decir, la implicación es perfectamente obvia. La realidad es una sola y es firme,
y sólo el amor es real. Pero el sueño no debería ser rechazado, pues ese tipo de negación crea separación. Solo la aceptación puede permitir la sanación que el amor brinda. Por lo tanto, efectivamente, y como bien sabéis, hay muchas mentes que todavía están afligidas, por así decirlo, manteniendo aún la decisión de creer que el sueño de la separación es real. Cuando cualquier mente de la filiación elige despertar y sanar sus propias ilusiones, el amor comienza a informar esa mente cada vez más y más, de modo que sus expresiones sirvan a la voz del amor. Y esa voz tiene un solo propósito: ser extendida hacia el sueño, hacia la ilusión, para animar los aspectos de la filiación que todavía duermen, para que la totalidad de la filiación pueda ser devuelta o redespertada a la realidad de sí misma, en tanto que es el canal creativo por medio del cual Dios se extiende a sí mismo. Por lo tanto, cuando cualquier mente despierta realmente, ya no ve ningún especialismo en el mundo en absoluto. Cada momento es meramente sacrificado o entregado a lo que yo una vez llamé la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? El ímpetu del amor. ¿Cómo puede operar el amor de modo que brinde despertar a las mentes implicadas? Ese es, efectivamente, un proceso puramente creativo y el único valor verdadero que el tiempo pueda tener. La mente despierta, pues, no tiene ni idea de un día para otro de qué es lo que el amor le pediría hacer, de cómo el amor va a ser expresado a través de ella. La mente despierta sabe que no es el hacedor o el fabricador, la hacedora, la fabricadora, no. Y entonces simplemente pregunta a cada momento: ¿qué quieres que haga? Y cuanto más desarrolla esa práctica, más refinada y purificada se vuelve, de modo que se convierte en algo casi espontáneo, como si fuera una segunda naturaleza. Y algo en lo que la mente está tan bien alineada con la voluntad de Dios, que aquellos impulsos sutiles que fluyen desde la profundidad del yo, desde la profundidad del amor mismo, estimulan la mente consciente sin encontrar ninguna obstrucción que brote del miedo. Pues donde el miedo ha sido devaluado, brota el amor. Y no obstante, una persona así, y todos y cada uno de los que habéis elegido escuchar o leer esto ya habéis tomado la decisión de volveros esa persona cada vez más y más profundamente, y no os equivoquéis sobre esto, pues la decisión ya ha sido tomada y por lo tanto el final es algo perfectamente seguro. Una persona así, cuando una mente así, decíamos, que ha tomado la decisión de permitir su transformación, cuando esa mente acepta la simplicidad de su experiencia vivida, la contempla como si fuera muy ordinaria.
Mientras el cuerpo dure, hacéis esas cosas que todos los cuerpos y las mentes hacen en vuestra dimensión y en vuestro mundo. Quizá veáis que el cuerpo tirita en el frío invernal, o lo veáis sudando bajo el sol veraniego. Y no obstante, en medio de las circunstancias, de las experiencias de vuestra vida, lo que está informando la mente no son los deseos egoicos de ¿cómo puedo conseguir más? ¿Cómo puedo evitar tener cierta experiencia o sentimiento? ¿Cómo puedo conseguir estar cómodo? ¿Cómo puedo conseguir la aprobación de los demás? ¿Cómo puedo ser reconocido como un gran maestro? Y todo el resto de cosas así. Ninguna de ellas gobierna ya a esa mente despierta. Cada contexto es pues entregado dentro de la mente en sí, hasta llegar a la voluntad del amor. Y esa mente, a través de la personalidad, a través de la estructura corporal, mientras el cuerpo dure, se convierte en un canal que sirve a la voz del amor. Y puede que el ser que hace eso no sea comprendido, puede que no sea aprobado, puede que no sea reconocido por el mundo, y no obstante, ten por seguro que aquellos que buscan la aprobación y el reconocimiento del mundo obtienen su recompensa. ¿Y qué recompensa supone el ser reconocido por los dementes que moran en la ilusión? ¿Acaso una ilusión puede reconocer realmente la valía del Hijo de Dios? Pero para tal mente, y una vez más todos y cada uno de vosotros estáis en una travesía así, ya inevitable, vosotros, para tal mente vosotros, para vosotros también tendréis vuestra recompensa. Pues entre nosotros hay quienes os conocen y os quieren, y vuestro reconocimiento ni siquiera procede de nosotros, aunque quizás se dé a través de nosotros, sino que procede de aquel que os ha concebido, aquel con mayúsculas, para extender lo bueno, lo santo y lo bello. La vía de la transformación, pues, no es ganar poder, sino no es para ganar poder, es para soltar toda ilusión. Es la disposición a soltar el agarre que habéis ejercido sobre las sombras que vuestra mente ha fabricado como sustituto de la verdad de vuestra realidad única. El proceso de la vía de la transformación es pues el de comenzar a usar la mente muy deliberadamente, de una manera diferente. Para quienes habéis estudiado mi curso de milagros, este también trata de una expresión o de una forma de la vía de la transformación, ya que toda transformación requiere inevitablemente la corrección del modo en el que la mente es usada, de tal modo que lo que la mente vea sea algo diferente al mundo del ego. Cuando la mente es corregida, se sigue de forma natural aquel uso del cuerpo que mejor sirva al amor. El uso de lo que habéis creado en el error, y que por cierto es el cuerpo, las estructuras de personalidad, la matriz emocional, las creencias, el uso de todo aquello que compone lo que llamáis vosotros mismos, todas esas cosas son entregadas para ser usadas de una manera diferente. Por dar algún ejemplo sencillo,
Un pintor comienza a pintar cuadros religiosos a partir de su amor y su aceptación de la gracia. Un conferenciante es conducido al alineamiento con el amor, y ese amor crea un contexto en el que lo que se dice de una manera diferente, con un propósito diferente y con una intención diferente, y por lo tanto está destinado a una audiencia muy diferente. O bien, alguien que trabaja con las manos en el campo comienza a hacerlo con un propósito diferente. Comienza a ser informado sobre las formas de emplear las habilidades y los dones que ha desarrollado, y quizá para alimentar a los hambrientos, a los necesitados. Las formas de la expresión cambian para adecuarse mejor a la voz que ahora está dirigiendo el espectáculo, la orquesta. Cuando el ego estaba dirigiéndola, o pensaba que lo estaba, la personalidad, las emociones y el cuerpo eran usados para servir a la salvación, por así decirlo, o sea, a la supervivencia misma del ego. Pero cuando el ego ha sido desplazado y la voz del amor ha sido devuelta a la posición de autoridad, las profesiones pueden cambiar, pues ha cambiado el mismísimo significado y el mismísimo propósito de la existencia. En las fases iniciales, a medida que va transcurriendo este proceso, esto efectivamente puede suscitar miedo, un cierto sentido de la desorientación, de duda sobre uno mismo. Pero todas esas cosas deben ser acogidas con fe, y la fe es efectivamente la sustancia de las cosas que no se ven. El amor no está todavía muy perfectamente asentado, y la mente todavía se aferra, de cierto modo, a las cosas y a las vías del mundo. Y no obstante, hay una voz más profunda que está compeliendo al yo para que suelte los valores antiguos, las antiguas profesiones, las relaciones antiguas, la ropa antigua, los antiguos muebles. Todo comienza a cambiar y se siente como si se estuviera experimentando cierta pérdida. Y no obstante, lo que supone una pérdida en el mundo es ganancia en el reino. Pues, ¿qué puede ser ganado sino el redespertar a la simplicidad de la verdad? Soy de Dios. No pertenezco al mundo. Yo y mi Padre somos uno. Y bien, como todavía me encuentro en este mundo, ¿cómo puedo dedicar este saco de polvo, su personalidad y las emociones acompañantes a la voz del amor? Y eso se convierte en el único propósito, y podríamos decir tanto el único como el exclusivo, en tanto que la esencia de tu ser como alma, el único propósito, se vuelve la disposición a permitir que el amor informe cada momento. Es muy cierto que un ser así, nacido del amor, puede ser muy malentendido por el mundo. Tal ser, dije yo una vez, es concebido como el viento. Tales seres no se sabe dónde han estado, no sabéis a dónde van, ni ellos mismos lo saben. Pero están presentes allá donde están, dedicados continuamente a existir simplemente como sirvientes de, o como canales para la voz del amor, reconociendo que el tiempo y el mundo ya no tienen ninguna función, valor ni propósito, salvo aquel que el Espíritu Santo les otorgue.
Y el único valor que el Espíritu Santo le otorga al mundo es el de verlo como un contexto mediante el cual la filiación puede ser sanada y despertada. La vía de la transformación realmente requiere de lo que podríais llamar compromiso, lo que podríais considerar como una elección deliberada. Este puede ser el valor que podrían tener, por cierto, las experiencias de iniciación. Y en un futuro no muy lejano vamos a ayudar a informar Shanti Cristo. Esta es la fundación de la que hablamos, hago un inciso en el primer volumen, que ahora en realidad ya no es la que hace estas experiencias, por así decirlo, pues es Hayem quien lleva la vía con su página, digamos, oficial, quien publica los libros completos. Es Yeyem, el propio canalizador, por así llamarlo, que empezó con todo, ¿no? Y entonces estas experiencias puedan ser ofrecidas y producidas, decíamos. Y bueno, pues y comentamos eso, ¿no? Que comento aquí que esa labor pues está realizándola a día de hoy, sigue en ello él mismo. Bien, porque ya vimos en el primer volumen lo que pasó con la fundación. Bien, el valor que tiene esto, sigue, es que hace consciente y público lo que el alma está deseando de todas maneras. Y así llama a que la mente consciente dé el paso hacia una autodisciplina más profunda, hacia un compromiso más profundo consigo misma, hacia una madurez más profunda consigo misma. Estamos hablando de las experiencias de iniciación, recordemos, el posible valor que puedan tener. Siguiendo con el inciso. Bien, y sigue Yeshua. Efectivamente, queridos amigos, la vía de la transformación, tal como la habéis estado desarrollando, en tanto que proceso durante estos meses atrás, no es algo en lo que se pueda entrar nunca con lo que podríais considerar como una actitud perezosa. Así pues, os recomendaríamos con énfasis que a medida que buscáis en la mente, os preguntéis: ¿hay algo en las lecciones que haya leído o escuchado, pero solo a medias? Con una parte de mi atención puesta en preparar la cena o en pagar los impuestos, en ir al trabajo. Bien, si hay alguna parte así que no habéis llevado a la plenitud de vuestro ser, en un estado de apertura y de entrega, entonces volved atrás y escuchad o leed de nuevo y descubriréis que, ¿quién lo iba a decir?, que hay mucho que se os ha escapado. Cada ejercicio ha sido escogido con mucho cuidado. Cada ejercicio os ofrece una vía directa para comenzar a transformar ciertos aspectos de vuestra propia mente. Por lo tanto, cada momento debería ser atesorado. Y por favor, escuchad esto. A medida que la mente consciente, comienza a volverse una mente cada vez más informada por la voz del amor, la vigilancia y la disciplina se hacen incluso más necesarias, simplemente porque estáis manejando más poder auténtico. El propósito de vuestro mismísimo ser adquiere un sabor diferente y comenzáis a comprender que allá donde estéis hay un momento precioso que ofrece una oportunidad para la sanación, para el amor, para el despertar. Y no es algo para que se pierda, no está ahí para que se os escape. Cada momento de vuestra existencia en este plano, en esta densidad, no es digno de que se pierda. Una vez, cuando mi querido hermano me declaró: por favor, ¿podrías venir un poco más tarde por la mañana? Me gustaría dormir algo. Y he de decir que en ese momento eran las 3 en punto, y era el momento apropiado para llegar yo hasta él.
Bien, pues mi respuesta entonces fue la que os daré a vosotros ahora. Le dije, ¿no has estado durmiendo ya lo suficiente? ¿No habéis estado durmiendo ya lo suficiente? ¿Queréis usar el tiempo de forma constructiva para comprender y constatar que allá donde estáis no es en el mundo en absoluto, sino en un contexto hecho nuevo mediante vuestro deseo de despertar y que invitó al Espíritu Santo a dirigir el espectáculo, por así decirlo? Y sea donde sea que os encontréis, ya no es un momento ordinario. Aunque parezca que camináis por el mundo, aunque parezca que tratáis con las cosas del mundo, cosa que debéis hacer mientras el cuerpo dure, ya no pertenecéis al mundo. Otra voz os ha tocado. Y aunque vuestros vecinos y amigos, incluso quizá vuestros hijos, vuestra esposa, vuestros padres, aunque no puedan ver quizá todavía quién camina entre ellos, sois discípulos de Cristo. Y Cristo es la creación única del Padre, creado en el amor, como amor, para extender amor. Y estáis en la travesía más importante que cualquiera pueda alguna vez emprender. Un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado y hacia un lugar que es inmutable para siempre. Habéis emprendido el viaje de la ilusión a la realidad, del miedo al amor, del poder falso que se ejerce mediante la manipulación, mediante la imagen, mediante la adecuación al mundo, hacia el poder auténtico que descansa en la mente de Cristo, que existe como canal para aquello que despierta a la filiación. Cada función es pues igual para aquellos que han elegido un discipulado así. Entended pues que allá donde estéis ahora mismo, a medida que escucháis estas palabras, allá donde estéis ahora mismo, estáis en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Por lo tanto, efectivamente, bendecid el momento, tal como os lo encontréis, pues sirve para dos propósitos. En primer lugar, se trata del contexto perfecto para vuestro despertar de la ilusión. Y al mismo tiempo os está ofreciendo la oportunidad de cultivar la habilidad de ser un canal para la voz del amor. Son dos caras de la misma moneda y que existen plenamente en la presencia de cada uno de vuestros momentos ordinarios, entre comillas ordinarios. Bien, y tened por seguro que a medida que confiáis en la voz del amor, en tanto que alguien nacido del Espíritu, como aquel ser que vive como el viento, es el momento de soltar ciertas formas, profesión, relación, ropa, muebles, lo que tengáis. Y lo sabéis en un instante, simplemente lo sabéis. El conocimiento es inmediato. No es algo que se vea traducido por todo un conjunto de pensamientos en la mente. Es por eso que elegimos decir que es a través del corazón como uno reconoce la voluntad inmediata del amor. Y a medida que practicáis el soltar aquello que una vez valorasteis, descubriréis que se vuelve cada vez más fácil, en tanto que en cada experiencia de soltar os veis llevados por direcciones que nunca podríais haber captado ni creado por vosotros mismos, hacia nuevos formatos, nuevos contextos, en los cuales despierta vuestra propia sabiduría todavía más.
y la oportunidad de ser de utilidad se expande y crece, como si pasarais desde una habitación pequeña en una casa a un salón de baile y comprendierais que, esto es mucho mejor que donde estaba antes. Y no es que hayáis fracasado cuando algo se acaba. No, pues en verdad no podéis fracasar, pues en verdad no hay finales, salvo en la ilusión. Hablamos ahora, pues, de algo que vamos a comentar mucho más en la lección del mes que viene, sobre la importancia y la distinción entre contenido y forma. Examinaremos esas dos caras de la moneda y ayudaremos a iluminar vuestra mente y a entender que lo que siempre importa es el contenido y que la forma es algo secundario. La forma es lo que es concebido en el tiempo. Y lo que se concibe en el tiempo acaba en el tiempo. Incluso el cuerpo tuvo un comienzo y por lo tanto tendrá un final. Y no obstante, cuando es entregado a la voz del amor, su propósito se vuelve intemporal, inacabable, pues comienza a expresar solo contenido. Pero insisto, habrá más acerca de eso más tarde. Bien, en esta hora, el tema que nos gustaría tratar para vosotros es este. Tomad la decisión, ahora mismo, de ver el tiempo de forma diferente. Poneos los ojos del Espíritu Santo, justo ahí donde estáis, ahora mismo. Y no escuchéis simplemente lo que se dice, sino que decidíos realmente a hacerlo. Mirad a vuestro alrededor, en el lugar donde os encontréis, mirad el cuerpo. Si estáis con otros seres ahora, si estás con ellos, fíjate en ellos. Reparad en todas las cosas. No estás para nada ahí en el mundo. No, eres un discípulo de Cristo. Has elegido, por la gracia, despertar de la ilusión y cultivarte, con apoyo y ayuda, para ser cada vez más un alma madura, que irradia la luz y el amor de Cristo, aunque esté en el tiempo. El tiempo, pues, debe ser aprovechado y visto como algo de gran valor, ya que cada momento no es un error. No hay nada fútil en ello. Y eres aquel que es libre de emplear ese momento para ser informado por la voz del amor y para aprender cada vez más profundamente a renunciar al valor del miedo, de la seguridad, de la supervivencia personal y de todo el resto de cosas. Y para disolver eso mediante la fe en la voz del amor. Desde este momento decídete a ver el tiempo de una manera diferente, a aprovechar la oportunidad para entrenar la mente, para estar vigilante y alerta. Están ocurriendo muchas cosas y puede que todavía os parezcan invisibles, demasiado sutiles como para captarlas. Lo podéis llamar no daros cuenta o estar sin discernir, pero la travesía desde ese no discernimiento hacia el discernimiento comienza con la decisión de atravesar cada momento del día conociendo la verdad de quiénes sois, con la decisión de aceptar el propósito y la razón de vuestro ser y de luego pedirle al Espíritu Santo que haga que todas las cosas se vuelvan conocidas y claras, en alineamiento con la voz del amor.
el cuerpo se convierte así en algo que ya no poseéis. Los pensamientos que tenéis se vuelven un sinsentido. El contexto de cada momento es entregado a algo nuevo. Y la decisión de ver el tiempo de manera diferente os lleva a cultivar una manera de ser que es diferente y nueva. Y al final, eso se moverá desde una mera idea intelectual hacia algo que es conocido en la profundidad del alma y que es expresado a través de cada poro de la piel, mientras el cuerpo dure. Soy el Cristo. Solamente existe aquel. Y soy disuelto en y como aquel. No me llames grande, pues solo Dios es merecedor de reverencia. Aquello que hago no lo hago por mí mismo, sino que es el Padre quien hace esas cosas a través de mí. Soy uno que simplemente ama al amor tan profundamente que estoy dispuesto a entregar todas las cosas que una vez conocí para ser yo mismo, para que mi verdadero yo, que es Cristo, informe cada una de mis decisiones, cada gesto, cada extensión de lo bueno, lo santo y lo bello. Hay una cierta forma de hablar que conocemos del lenguaje de vuestro mundo que dice, esto es una pesadez, es materia pesada, una plasta también se puede decir. Vale, eso vale, pues es muy pesado, sí, para el ego, sí, ya que lo aplasta como si fuera un mosquito bajo una piedra, sí. Si la luz del sol, si el sol mismo viniera y se posara sobre vuestro planeta, ¿qué le pasaría al planeta? Pues bien, es algo parecido cuando la luz del Cristo llega para descender de nuevo, para tocar la mente, las emociones y el cuerpo, donde una vez dominó el ego. El ego se disuelve en la luz misma, se vuelve algo hecho de nuevo, por así decirlo. Y mientras el cuerpo dure, se vuelve un mero sirviente. La mente en sí se ríe mucho de sí misma, pues ve la gran broma que se ha hecho a sí misma. Intentó ser distinta de lo que Dios la creó para ser, y experimentó una multitud de dramas, ilusiones, argumentos, profesiones, relaciones, enfermedades y todo el resto, en una gran tentativa de ser distinta de lo que la realidad es. Y así, la mente que está despertando se ríe mucho de sí misma. Se ríe a medida que percibe el eco de viejos patrones, de viejas pautas, y dice la verdad sobre ellos. Ya no necesita negarlos más, pues no conservan ningún valor, y esos viejos patrones no son considerados como una cueva en la que esconderse. La personalidad se vuelve transparente, y en su inocencia se convierte en algo perfectamente vulnerable. Y en su perfecta vulnerabilidad encuentra su seguridad trascendente. Efectivamente, entonces, queridos amigos, muchos de vosotros comenzasteis esta travesía por curiosidad. Y no obstante, os digo que eso fue solo el intento de la mente consciente de mantener el control de la travesía en sí. Pues nadie llega hasta estos mensajes si no ha tomado ya la decisión desde la profundidad del alma de hoy estoy cansado de sufrir, estoy cansado de la soledad, deseo disolverme en la mente de Cristo y descubrir la verdad de quién yo soy. Todo el mundo que escuche estas palabras ha tomado esa decisión. Y ya estáis bien adentrados en vuestro camino. Y si pensáis que podéis daros la vuelta, regresar al lugar de embarque y devolver el billete, para nada. El tren ya ha dejado la estación. El conductor es Dios mismo y aquellos que aquí entran no pueden abandonarlo. El ego tratará de convencerte de que deberías hacerlo, pues está luchando por su vida,
pero hay otro, con mayúsculas, otro, que lucha por tu verdadera vida. Aquel confortador dado a todos en el momento en el que el sueño comenzó. Así pues, bien conozco yo lo que debe surgir una vez que la decisión ha sido tomada. Todos y cada uno de vosotros percibiréis entonces que vuestra travesía es única y totalmente vuestra. Pero esto es solo porque todavía os percibís como seres separados. ¿Por qué? Porque los ojos del cuerpo os muestran que lo estáis. Porque habéis vivido con cierto marido y entonces sabéis que todo el resto del planeta no ha hecho eso. Creeréis que esa porción de vuestra travesía, de vuestro viaje, fue únicamente la vuestra, con esas energías únicas que probablemente nadie más podría entender. Y no obstante, eso era sólo la matriz o la forma que estaba expresando un contenido de energía. Y ese contenido de energía, ya sea miedo, ya sean celos, ya sea ira, lo que sea, es conocido por todos. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que no hay ningún pensamiento privado, ninguna experiencia privada. El cuerpo, por supuesto, tiene su experiencia única. Solo un cuerpo puede estar en un punto dado del espacio y del tiempo. Y si estáis haciendo el amor en mitad de la noche y miráis a vuestro alrededor, podéis jurar que no hay nadie más presente. Pero tened por seguro que vivís en casas de cristal y todas las cosas son perfectamente visibles para la totalidad de la creación. Lo que todo el mundo conoce son las energías que estáis experimentando. Y el truco de la sanación y del despertar consiste en llegar a ver la neutralidad de toda energía, de modo que puedas elegir informarla con el valor que el Espíritu Santo le daría. Y entonces el tiempo se vuelve algo sagrado, se vuelve eterno, se vuelve un instrumento para el amor. Incluso el cuerpo se vuelve un instrumento que el amor utiliza para producir sanación. ¿Qué otro propósito podría esperar tener un cuerpo? Así pues, efectivamente, haced por favor el ejercicio de estar seguros de que no ha habido ninguna parte que hayáis escuchado a medias. Id hacia atrás. Si lo deseáis, practicad vuestros 5 minutos como Cristo y luego comenzad a escuchar o a leer la lección que sea, para que vuestra alma la pueda absorber. Y cuando haya ejercicios que hacer, hacedlos, aun si solo lleva 1 minuto. No podéis ni comenzar a entender cómo una piedrita tirada en el estanque puede llegar a tener unos efectos tan vastos y tan profundos. Si todavía quisierais elegir contemplarme como aquel que hizo grandes cosas cuyos efectos llegasteis a conocer, pues ciertos relatos fueron contados sobre mí y finalmente fueron escritos. Y por cierto, algunos de ellos son un poco estrafalarios en cuanto al tipo de cosas que se produjeron. Y tened por seguro que es porque también yo tuve profesores. O sea, si todavía quisierais elegir y esos efectos, cosas cuyos efectos llegasteis a conocer, tened por seguro que es porque yo también tuve profesores que me mostraron cómo tirar nuevas piedritas en el estanque de mi mente. El compromiso y la intención de ellos eran los mismos que los nuestros: guiaros hacia la plenitud de vuestro discipulado hasta que la transformación haya sido completada totalmente sobre la tierra, es decir, en el cuerpo-mente.
tal como ya lo está en el cielo. Pues la corrección ya ha ocurrido ya. Sucedió en el momento en el que tuvisteis el pensamiento de la separación, mucho antes de que se concibieran el tiempo y el espacio. Mas descubrís que la corrección se ha completado efectivamente cuando permitís que vuestras creaciones en el tiempo, en el cuerpo-mente, sean transformadas, de modo que la mente consciente se vuelva algo perfectamente alineado con lo que la profundidad del yo ya conoce. Y entonces, y sólo entonces, la mente puede soltar realmente la ilusión del plano tridimensional, de la dimensión física, pues simplemente la ve como una limitación inútil. Así pues, para acabar entonces con el mensaje de esta hora, haced esa única cosa. En cada uno de vuestros siguientes 7 días, y tan a menudo como lo recordéis, hacedlo y recordad. Solo recordáis lo que elegís valorar. Hacedlo y recordad que solo recordáis lo que elegís valorar. Recordad tan a menudo como lo recordéis. Decidíos a considerar el tiempo de una manera diferente y reconoced que sois un discípulo de la mente de Cristo. Y que nada importa para vosotros, para que en el simple permitir que se dé la solución, la disolución de las ilusiones, Cristo pueda venir y vivir donde una vez el ego moraba con autoridad. Un ejercicio simple. Repito las últimas líneas. O sea, recordad tan a menudo como os acordéis hacerlo, y también tened presente que solo recordamos lo que elegimos valorar, nos dice Yeshua. Y bien, tan a menudo como os acordéis, decidíos a considerar el tiempo de una manera diferente y a reconocer que sois un discípulo de la mente de Cristo y que nada importa para vosotros. Haced todo eso para que en el simple permitir que se dé la disolución de las ilusiones, Cristo pueda venir y vivir donde una vez el ego moraba con autoridad. Un ejercicio simple. Seguimos. Y si el día pasa y os olvidáis de él, eso solo puede ser porque en ese día habéis valorado algo. Y bien, con todo, queridos amigos, mientras preparamos el mensaje de esta hora, hemos visto que hay alguien que tiene ciertas preguntas que hacer. Son unas preguntas oportunas e importantes, así es que haremos eso. Cambiaremos de marcha, según lo decís vosotros, antes de deciros adiós. Y bien, entonces vamos con las preguntas. Bien, lección 11, sección de preguntas y respuestas. Pregunta. Cada alma tiene el mismo propósito, es decir, despertar plenamente de la separación con respecto a Dios. No obstante, dentro del sueño, en el espacio y el tiempo, y en base a las experiencias y predilecciones del alma, ¿tenemos nuestro propio propósito único? No, es la respuesta. ¿Quieres una aclaración o eso basta?, dice Yeshua. Eso basta, dice el alumno. Tú fuiste el que me dijo que preguntara esto. Efectivamente, dice Yeshua. Y sigue. Querido amigo, esta pregunta es una que realmente sirve para... saca a relucir algo que realmente sirve para limitar el proceso de despertar mismo. El ego da un gran valor a la forma más que al contenido. La mente egoica busca una forma de expresión cuyo deseo es el de satisfacer su propósito detectado y garantizar así lo que quiere. Ah, lo conseguí, ¿ves lo bueno que soy?, dice. Pero
El único propósito del alma es despertar, despertar. Permitir que ocurra el proceso de transformación de modo que Cristo vuelva a reinar supremo en una mente donde el miedo había creado un sustituto. El contenido es lo que importa. Y cuanto más dedicada esté una mente cualquiera al contenido, las formas apropiadas simplemente se materializarán para ella. ¿Y por qué? Porque el universo o el mundo que experimentáis no es nada más que una representación del amor de Dios que está operando a través del Espíritu Santo para crear los contextos que os permitan despertar y, como dijimos antes, daros las circunstancias en las que podáis volveros cada vez más hábiles como canales para la extensión del amor. La unicidad, como cualidad de ser únicos, una vez más, insisto, es una interpretación del ego. Por ejemplo, no hay nada único sobre mí, en tanto que portavoz primario de aquello a lo que una vez me referí como el linaje. No hay nada único respecto a mi querido amigo, que se une conmigo en este proceso. Está hablando ahora del canal, claro. Y sí, puede parecer que es algo único para algunas mentes y algunos pueden decir, oh sí, Yeshua, ahí ves, Yeshua, lo que él está haciendo es tan único entre todos los maestros. No, pero eso es una proyección. Todas las cosas tienen una sola función, la sanación de la filiación, de modo que el amor pueda ser extendido con cordura desde la mente de Dios a través de su creación, que es Cristo. Eso es todo. Podríais ver esas cosas como las dos caras de una moneda. No hay nada único en lo que hago. No hay nada único en lo que hacéis. Solo parece que estáis en un lugar diferente y una dimensión diferente. Y las acciones del cuerpo os hacen pensar que lo que estáis haciendo es único o diferente de la función de cualquier otro ser. El ego se compara a sí mismo con otros. Mide su valía al pensar sobre la función del resto. Y no ve que así está simplemente proyectando su propio valor sobre lo que todo el resto está haciendo. Y está ocurriendo una sola cosa. La mente está despertando. Para daros una imagen que podría ayudaros con esto, imaginad a un bebé que reposa su cabeza sobre la almohada de su cuna y que comienza a soñar. Y una parte de lo que está soñando se convierte en el proceso de salir del sueño a la vigilia, a medida que los primeros rayos del alba comienzan a tocar la cuna a través de la ventana abierta. Ahí está, un solo bebé, completamente por sí mismo, descansando en una cuna, soñando un sueño, y luego revolviéndose él mismo para despertar. La filiación es ese único bebé. Y vosotros participáis perfectamente de ello. Los cuerpo-mente, no obstante, van y vienen, por supuesto. Y parece como si hubiera multiplicidad, pero solo existe la mente. Y es la mente lo que está despertando. Un solo propósito. ¿Cómo podríais encontraros con esa cualidad de ser únicos cuando solo hay un bebé en el proceso de hacer una sola cosa? Despertar, renunciar a los sueños, volver a la vigilia. Volver a la vigilia, que es la realidad. Por lo tanto, para todos vosotros, quiero animaros mucho a que seáis muy conscientes y a que estéis muy cautelosos
ante la tendencia que hay en la mente a que os atraiga lo que parece ser una función única. Y las imágenes que la mente consigue, las fantasías que crea acerca de volverse un gran presidente o sobre convertirse en un gran lo que sea, eso es siempre secundario. Y el ego es quien hace esas cosas. La mente que está informada por el amor está simplemente disponible y despierta allá donde se encuentre, haciendo lo que sea que esté haciendo. Y ve claramente que todo poder del cielo y de la tierra está fluyendo a través de ella y está disponible en ese momento para servir a la única función de sanación y de restauración de la filiación. Donde el cuerpo-mente esté, eso solo tiene una importancia secundaria. ¿Esto te ayuda a este respecto? Sí, dice el alumno. Pregunta, por favor, ¿podrías hablar más sobre el linaje y sobre cómo se llega a estar en tu linaje? ¿Y podrías hablar de grupos de almas? Respuesta. Antes de nada, querido amigo, si te aprobamos, y ahora se ríen, a lo mejor se te permitiría entrar. Bueno, bien. A hablar de esto podría llevarnos en sí mismo toda una hora o varias, ya que esta cuestión trata sobre el corazón mismo del sueño de la separación y del proceso del despertar del bebé en la cuna. Dentro del sueño en sí, y hemos usado ya esta analogía para vosotros antes, imaginad que hay una luz, solo una luz, y que ocupa todo el espacio. Podríais pensar en ella como si fuera una estrella que llena todo el espacio, de modo que solo hay la luz de esa estrella. Entonces, por cierta razón, oculta e impenetrable, resulta que la estrella estalla y da muchas estrellitas, por así decirlo, muchos puntos de luz que ahora parece como si fueran una multitud, pero que todos están hechos de la misma sustancia, luz. Cada uno de ellos, a medida que comienza ese proceso, comienza a verse como único y separado de los demás aspectos de la estrella que ha estallado. Cada uno de ellos comienza, pues, a poner en movimiento una vibración que parece como si comenzara a llevarle hacia diferentes rincones del universo. A partir de eso, comienzan a fluir diferentes experiencias, de modo que se establecen tasas vibratorias diferentes, lo que podría ser una manera de decirlo. Y no obstante, en realidad, todo está ocurriendo en el contexto de la estrella única. Y si no hubiera existido esa estrella única, ninguno de los pequeños puntos de luz podría haber tenido ninguna existencia en absoluto. Son acogidos por el campo vibratorio de la estrella única. Ellos nunca perdieron el contacto con eso. Meramente expresan lo que parecen ser variaciones sobre un mismo tema central. Ahora bien, a medida que ese proceso continúa, finalmente nace el tiempo. Piensa en esta frase un momento. Finalmente el tiempo nace, es concebido dentro del sueño. Y con él llega el espacio. Y con el espacio llegan los cuerpos. Pero los cuerpos son, en primer lugar, simplemente condensaciones de energía, mucho más sutiles que lo que vuestros científicos conocen como átomos o quarks. Y, no obstante, emergen a medida que las vibraciones continúan creando, a partir de la creencia en la cualidad de ser únicos, creando aquello que reúne el pensamiento como energía vibratoria, que reúne, o podríamos decir combina, fusiona pensamiento, que reúne el pensamiento como energía vibratoria, la llamada átomo.
Repito, y no obstante, emergen a medida que las vibraciones continúan creando, a partir de la creencia en la cualidad de ser únicos, aquello que reúne el pensamiento como energía vibratoria, la que es llamada átomo. Y bien, y los átomos se fusionan, entran en coalescencia, podemos decir, para dar una multitud de formas, como bien sabéis, ya que vosotros sois una de ellas. Sois una coalescencia de todo un conjunto de átomos para dar esa apariencia de solidez considerada como el cuerpo, cosa que luego consideráis o decís yo mismo. Así pues, eso es más o menos lo que ocurre. Y de nuevo podríamos pasar muchas horas comentando el proceso del sueño en sí, la mecánica misma del sueño en sí. E insisto, por favor, entended esto. Un único bebé está despertando. El sueño en realidad nunca ocurrió. Es decir, la percepción de la realidad del sueño nunca ocurrió. La valoración del sueño por encima del soñador ha sido un error. Y el sueño del soñador nunca separó al soñador del poder de aquel, con mayúsculas, aquel que produjo la libertad para soñar. Entended bien, pues, que no hay unicidad en ese sentido de ser únicos. Todo el mundo está haciendo lo mismo. Un solo hijo está despertando. Y eso es todo lo que está pasando. Eso es todo lo que está pasando. Esto es algo sobre lo que recapacitar. Pregunta: ¿puedes hablar sobre el especialismo y la santidad en relación a la expresión de la sexualidad? Respuesta: en primer lugar, podrías encontrar esto algo sorprendente, pero muchos asocian la sexualidad con el cuerpo. Parece bastante natural, ¿no? Y no obstante, el cuerpo es el último nivel de la expresión de la auténtica sexualidad. ¿Qué es entonces la sexualidad? Es la mismísima fuerza, la fuerza creativa de la energía misma. Podríais decir que Dios, vuestro creador, es energía sexual pura, ya que el amor irradia en tal estado de pureza de ser, y no usaré el adjetivo elevado, porque eso crea la percepción de jerarquía, en un estado puro de vibración tal, irradia el amor, tan colmado de celebración extática de su propia naturaleza, que su única función y su único deseo es crear de modo semejante a sí mismo. Y lo que surge de aquel es Cristo. Cristo es energía sexual pura. A medida que el sueño comienza a arraigar en la mente del Hijo único de Dios, al principio solamente como un juego transitorio, pero luego comienza a tomarse en serio, y la caída de la gracia fue ese tomarse en serio el sueño, a medida que esa vibración comienza a descender cada vez más y más hacia el espacio y el tiempo, y luego a los cuerpos, todavía busca expresarse a sí misma. Pero ahora el miedo y la creencia en los cuerpos ha usurpado el rol de la sexualidad, y se percibe que es, vamos a decirlo así, que su valor es el de procrear más cuerpos. Esa es una función egoica. No hay ninguna necesidad de procrear más cuerpos. Ya lo habéis hecho lo suficiente. A medida que os veis a vosotros mismos, pues, en un estado de consciencia en el que al menos una parte de vosotros todavía está adjudicando valor al cuerpo, debéis sentir y necesariamente sentiréis energía sexual, pues esa energía es la energía creativa, y eso es todo. Es el deseo del amor de procrearse a sí mismo, para expresarse a sí mismo, para extenderse a sí mismo.
Dentro del uso que el cuerpo hace de la sexualidad, lo mejor que la sexualidad puede conseguir es expresarle al otro lo siguiente: te acepto tal como eres y contemplo tu inocencia. Elijo permitir que este cuerpo sea utilizado de tal modo que exprese la simple verdad. Ninguna cantidad de sexualidad despierta a la filiación. Sin embargo, ella puede, si es empleada por una mente plenamente entregada como discípulo de Cristo, el cuerpo puede convertirse en el contexto a través del cual el amor ayuda a disolver miedos, a disolver el autodesmerecimiento o ciertas percepciones que se han asentado o cristalizado en la mente de vuestro hermano o hermana. El cuerpo no puede ser usado para obtener nada. Su único propósito cuerdo, el único, es el de extender o dar. Eso es todo. El propósito, pues, de la sexualidad y del cuerpo no es la búsqueda del placer, sino permitir la transformación y la sanación de la ilusión. Como el cuerpo es el hogar del ego y la sexualidad ha sido usurpada por el ego para propósitos inapropiados, por así decirlo, la sexualidad y el cuerpo en vuestro mundo son un lugar de gran poder. A través de esas energías puede surgir un gran catalizador, pero también un gran riesgo, pues se remueven los lugares más fundamentales en el yo, donde el ego ha tratado de suprimir la verdadera creatividad y ha intentado adueñarse de ella como si fuera suya propia. Por tanto, a la sexualidad, idealmente, en un estado despierto, se entraría solamente como resultado de una apreciación llena de esperanza, pero no del otro, sino de Dios. De modo que el cuerpo se relaja y es entregado a la mente despierta, que entonces permite que el Espíritu Santo informe el modo en el que el otro es tocado, el modo en el que se expresan las cosas al otro. Y todo ello siempre informado desde la percepción de que la mente está viendo en el otro su perfecta inocencia y está expresando su aceptación plena del otro. Y no para poder conseguir algo, no para poder adueñarse de nada, no para poder ser complacido y ni siquiera para poder complacer, sino solo para expresar la inocencia del amor. La sexualidad es Dios, pura y simplemente eso. Sí, se va enrollando en el sueño a medida que la mente se separa a sí misma y se carga de miedo y comienza a ver el cuerpo como algo real y comienza a tratar de usar el cuerpo para poder obtener cosas, en vez de como un instrumento de comunicación para permitir que el Espíritu Santo o la mente crística exprese a través de él aquello que brinda sanación a la filiación. ¿Puede entonces la sexualidad ser empleada de una manera sagrada? Por supuesto. Un lápiz puede ser empleado de manera sagrada. Es la mente la que decide el propósito y el valor de todas las cosas. Decidir usar las energías sexuales del cuerpo solo como aquello mediante lo cual el Espíritu Santo puede tocar otra mente y otro corazón y permitir así que los demás se relajen en la autoaceptación porque son vistos y apreciados por sí mismos y no porque hay alguien que intenta obtener algo de ellos. Este es el uso y el valor más elevados que la sexualidad corporal pueda tener. Y por cierto, cualquier otra cosa sería una decisión contra Cristo pura y simplemente.
Ahora bien, mencionaste los términos especialismo y santidad. El ego percibiría a menudo en vuestro mundo que es la sexualidad lo que crea la santidad en la unión entre dos. Pero eso es pensar las cosas al revés. La santidad no requiere de un movimiento, requiere de una entrega de la ilusión dentro de cada una de las dos mentes. La relación santa, ya sea al comerse una pizza o con lo que llamáis sexo, siempre estáis teniendo sexo, por cierto, incluso cuando os estáis comiendo una pizza, la santidad, decíamos, tiene lugar cuando dos seres cualesquiera miran dentro de sí mismos. Es decir, hacen la travesía hacia dentro y descubren la verdad de que no hay carencia. Y entonces se unen, pero no para conseguir nada, sino para crear lo bueno, lo santo y lo bello. Y eso podría ser una pizza, o podría ser un centro de retiros, o podría ser lo que llamáis hacer el amor. Aunque, por cierto, no me gusta el término hacer. Eso es lo que el ego hace. Toda acción, pues, está informada desde un lugar diferente de la consciencia. Y eso es todo. El especialismo no es nada más que el intento de usar la relación con una pizza, con otro cuerpo, con un hermano o hermana, para conseguir algo. Eso es lo que lo hace especial. Aunque esto no quiere decir, o sea, la santidad no quiere decir que todo el mundo tenga que vivir en completa soledad por sí mismo en una casa sin el compromiso de ninguna relación. Pues en la santidad, el Espíritu Santo informa el propósito de la relación momento a momento, momento a momento. Y si parece apropiado que dos personas se unan para vivir bajo el mismo techo, incluso si es como marido y mujer, esa forma es secundaria para el contenido al que cada mente ha despertado. Cuando el contenido llama a reorganizar las cosas, el hecho de que la forma sea secundaria puede ser algo fácilmente aceptado y fácilmente soltado. El especialismo diría, no, ahora que estamos juntos, la forma es lo que importa. Al ego le encanta la forma, pues cree que ella le puede dar la seguridad que necesita mientras trata de sobrevivir en sus miedos. La mente que despierta a la santidad está desprovista de miedo y solo ama. Y así la forma se habrá vuelto algo secundario con respecto al contenido. ¿Te ayuda esto entonces a este respecto? Sí, dice el alumno. Son preguntas que valen la pena, dice Yeshua, ¿no crees? Sí, dice el alumno. Entonces, sigue Yeshua, quizás si somos afortunados llegará alguna ayuda a partir de las respuestas. Y bien, ahora con respecto a lo último, os sugeriríamos esto. ¿Estáis haciendo del cuerpo y de la sexualidad algo especial? O bien podéis entregar incluso esto a la sagrada santidad del propósito que el Espíritu Santo le daría. Y podríais valorarlo tan elevadamente que no permitierais que ningún otro uso entrara en la esfera de vuestra experiencia. Y para que cada encuentro con un amigo o con un hermano o hermana sea una experiencia sexual, pues hay realmente un intercambio de energía transcurriendo. Hay vida, y la vida es amor, y el amor es Dios. ¿Puedes aportar esa presencia al estar en la mesa con un amigo y sonreír mientras os coméis una pizza, de tal modo que reconoces que estás teniendo una grandiosa experiencia sexual? Estáis en el éxtasis del conocimiento de que la vida es buena, porque la bondad es de Dios. Y si os sucede que estáis haciendo eso que se llama manosear, tocar, acariciar, copular, jadear, agitaros, todo el resto de cosas que suceden en esa cierta diminuta forma de expresión que es la unión sexual,
y que vuestro mundo ha hecho una tan gran cosa de ello, ha hecho una cosa tan grande de ella, podéis brindar esa presencia juntos, de modo que los dos que se estén uniendo lo hacen como si fueran el Cristo despierto, que no sirve a otro propósito que no sea bendecir al otro con aceptación del otro, viendo su perfecta inocencia, celebrando la inocencia del otro, sin aferrarse, sin ser posesivos, sin miedo a la pérdida. Pues donde las mentes se han unido en el amor, la pérdida y la separación ya no son posibles. Bien, así pues dejaremos que esta hora entonces llegue ya a su término. Solo venimos pues porque os amamos. Solo venimos para permitir que el amor nos informe y entonces hacer que eso traspase hacia la matriz de un cuerpo-mente en particular y de un particular conjunto de cuerdas vocales, de modo que las palabras que podáis entender con la mente consciente puedan ser llevadas hacia vuestro campo de energía y sean usadas ya quizás de una forma diferente y sus significados sean interpretados de forma diferente para ayudaros a soltar la ilusión y a permitir que la corrección llegue a vuestra mente. Ese es nuestro único propósito, porque sois la filiación. Como sois la filiación, sois aquellos puntos de luz que son de una sola sustancia con nosotros. Nosotros somos entonces vuestros hermanos, hermanas, vuestros amigos. Y solo venimos porque os amamos. ¿Tenemos elección? Difícilmente podríamos tenerla, pues vuestra sanación y vuestro despertar es el nuestro. Vuestra unión con nosotros en plenitud es la sanación del Cristo. Por lo tanto, efectivamente, la paz sea con todos vosotros, siempre. Ya sea en vuestro mundo o en el nuestro, dentro de las dimensiones de la creación, solo el amor está realmente ocurriendo. Amén.